Episodio 28. Famosos pactados con el diablo. Hace un tiempo ya tuvimos un episodio acerca del caso más emblemático y famoso de un pactado latinoamericano, y me refiero al caso de Josué Velázquez. En ese episodio nos enteramos de los motivos, la forma y el desenlace de su historia. Si no lo han escuchado, vayan a hacerlo después de este episodio. Pero ahora, ¿qué sabemos de los supuestos pactos con el diablo? En el sentido más básico de la frase, una persona busca entregar su alma a Satanás a cambio de algo que desea con desesperación. Puede ser un camino fácil para conseguir algo a cambio de otra cosa, digámosle un trueque, y en lo que concuerdo normalmente con esta definición es que el diablo no desea tu alma para toda la eternidad, sino más bien, desea la adoración de la persona que está realizando el pacto. Primero lo primero, y rápidamente diremos que Satanás o Lucifer, según la historia de las antiguas Biblias, porque en la moderna ya no aparece este último nombre, se dice que seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias son la existencia del dolor, la maldad y la muerte en el mundo. Es por ello que Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre y el tentador por excelencia. A través del tiempo ha habido muchas personalidades famosas y destacadas en sus campos que han gozado de un increíble éxito, a veces repentinamente. En este episodio conoceremos 3 de ellas, sobre las que se cuentan leyendas de pactos con el diablo. Empecemos por Charles Baudelaire, el cual fue un gran poeta francés, incluido por Verlaine dentro de los poetas malditos de Francia. Conocido por llevar una vida bohemia y llena de excesos, fue el poeta más importante dentro del simbolismo francés. Nació en 1821 y falleció en 1867 a los 46 años de edad, víctima de la sífilis. Durante sus años activos, sus poesías no eran bien recibidas por sus contemporáneos por ir demasiado contra las costumbres de la época. Se dice que Baudelaire se encontraba en una taberna en la noche y lo vieron conversando con un ser. Según se dice, este ser le pidió algo al poeta, a lo que Charles accedió, a cambio de convertirlo en el mejor poeta de París. La respuesta de este ser fue que lo convertiría en el mejor poeta de todos los tiempos. Baudelaire, fiel a su estilo no convencional, escribió su famoso poema llamado Letanías de Satán, el cual dice de la siguiente manera: Gloria y loor a ti, Satán, en las alturas, del cielo donde reinas y en las profundidades del infierno en que sueñas, vencido y silencioso. Haz que mi alma bajo el árbol de la ciencia cerca de ti repose cuando sobre tu frente, como una iglesia nueva, sus ramajes se expandan. Baudelaire era un ateo proclamado. Sin embargo, debemos entender que no mencionaba al diablo en forma de adoración, sino más bien como rebeldía para ir en contra de la moral establecida. Las enfermedades que poco a poco minaban su cuerpo parecían a ojos de sus contemporáneos la prueba fehaciente de que tras la venta de su alma, su cuerpo se desmoronaba. Otra personalidad importante fue Niccolò Paganini, el cual fue un violinista genovés. Nació en 1782 y falleció en 1840 a los 58 años. A los 5 años, empezó a tocar la mandolina, cuando sus padres se dieron cuenta de lo largo de sus dedos y brazos. Y tan solo a los 7 años empezó a tocar el violín, instrumento con el que alcanzó la fama mundial. Según cuenta la leyenda, cuando Paganini tenía 5 años de edad, el diablo se le apareció en sueños a su madre para asegurarle que Paganini sería un famoso violinista. Su madre se lo contó a su esposo, que también era músico, y lo obligaron a practicar alrededor de 10 horas diarias para que dicho destino se vuelva realidad.
Las publicaciones en los periódicos de la época resaltaban lo casi diabólico en su habilidad para tocar el violín. Muy a menudo su violín ya no era un violín, era una flauta, era la limpísima voz de un canario bien amaestrado, superaba las más incomprensibles dificultades con una facilidad indecible. Paganini era pálido, delgado y de mediana estatura. Aun teniendo 47 años, su delgadez y la falta de dientes le provocaron el hundimiento de la boca y le hicieron la barbilla más prominente, lo cual le daba una apariencia mayor a lo que era. A primera vista su cabeza era voluminosa, sostenida por un cuello largo y estrecho, mostrando una acentuada desproporción con sus delicadas extremidades. El resto de facultades tampoco le favorecían y desde luego hacían incomprensible su fama de mujeriego. Era estrecho de pecho, con la frente alta, ancha y cuadrada, nariz aguileña, orejas protuberantes, cabello negro y desgreñado, que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel, y para colmo, vestía siempre de oscuro, todo lo cual le daba un aspecto siniestro, o más bien diabólico. Un demonio del violín con una mano izquierda mágica, gracias a la cual, como aseguraba el doctor vienés Martecchini, movía todas las articulaciones lateralmente y podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique. El médico se rendía atónito a la evidencia. Movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos. Su historial médico revelaba que Paganini padecía un síndrome de hipermovilidad articular, sin lo cual no hubiese podido tocar su célebre movimiento perpetuo. Paganini, según se registra, tocaba hasta 12 notas por segundo, algo imposible de alcanzar y por lo cual el célebre músico alcanzó la fama. La hora de la verdad llegó para él un 27 de mayo de 1840 en Niza, a la edad de 58 años. Enfermo de muerte, rechazó los auxilios de un sacerdote. El obispo de Niza negó sepultura religiosa a sus restos mortales y su cadáver fue embalsamado. Se intentó enterrar en Génova, pero las autoridades eclesiásticas se opusieron. Después de 5 años, su cadáver fue enterrado en Rameirón, en Polcevera. Finalmente, en 1876, los restos de Paganini recibieron sepultura en el cementerio de Parma, donde hoy reposan. Su leyenda lo perseguiría incluso después de muerto. Finalizando con este capítulo, ahora introduciremos al famoso Robert Johnson. Su presunta fecha de nacimiento fue el 8 de mayo de 1911 y se convirtió en el músico que sentó las bases para el rock and roll. Sirvió de influencia para muchos artistas y también es el miembro fundador del fatídico Club de los 27, el cual integran músicos que fallecieron a esa edad, entre los cuales tenemos a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Nació en Mississippi y tuvo una infancia complicada. A los 16 años dejó el colegio, alegando un problema con la vista, y 2 años después se casó con Virginia Travis, la cual falleció junto a su hijo en el parto de este. Tras esto, Robert decidió dedicarse a la música tocando blues. Tocando en diferentes bares de la ciudad, el común denominador de sus comentarios era que no tenía talento. Tras esto, empezó su leyenda, porque es luego de esta avalancha de malas críticas que Robert desaparece por una larga temporada y a su regreso se había convertido en un prodigio de la guitarra. Según se cuenta, todo empezó el día en que se perdió por los caminos cercanos a la localidad de Clarksdale. Preso del agotamiento en su infructuoso intento por recobrar la orientación, se sentó en uno de los bordes del camino junto a un cruce, hasta que tras un breve descanso apareció por sorpresa un corpulento hombre ataviado con un sombrero de ala ancha. Sin mediar palabra, el enigmático sujeto cogió su preciada guitarra y la afinó mientras tocaba algunas notas. Robert intentó mirarle a la cara para saber quién era, pero no logró ver su rostro. Tras devolverle el instrumento bien calibrado, el misterioso hombre desapareció sin mediar palabra.
Desde ese mismo instante, Johnson supo tocar el instrumento con tal maestría que consiguió hacerlo sonar como nadie nunca jamás lo había logrado, dejando entrever que el mismísimo Lucifer le había concedido aquel don divino a cambio de su mortal alma. Un buen marketing o una historia de pacto verdadera, pero mucho de lo que hizo después contribuía a que su historia de pacto cobrara más fuerza. Se comentaba que Robert actuaba de espaldas al público para que nadie pudiera ver el resplandor de sus ojos cuando era poseído mientras interpretaba. O incluso si te fijabas con detenimiento, parecía haber dos personas tocando a la vez. Grabó solo 29 canciones en su corta carrera musical. No se tiene una idea clara de su muerte. Algunos dicen que murió de sífilis, que le dispararon o que el mismísimo diablo le quitó la habilidad en un cruce de caminos, pero la teoría más difundida es que lo envenenó el marido de una de sus amantes una noche de borrachera mezclando alcohol e insecticida. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas o regálame un like y suscríbete al canal de YouTube. Dale seguir al podcast en Spotify o en tu plataforma favorita para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.